Samuel Trevor pensó que todo había terminado. La segunda fila dejó de moverse. Se quedó allí, en la nieve, convencido de que el frío acabaría lo que sus puños habían empezado, hasta que lo sintió. Pasos detrás de él y la repentina comprensión de que lo peor de la noche ni siquiera había comenzado. Si esta historia te ha enganchado, suscríbete para no perderte lo que está por venir. Mañana tengo otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, deja un comentario y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver que hay gente conectada desde todas partes del mundo. Bien, volvamos a la historia. La sangre de Rose Morgan aún no se había congelado cuando Samuel Trevor decidió que la noche estaba lo suficientemente tranquila como para dejarla atrás. Se quedó de pie junto a su cuerpo destrozado, flexionando los nudillos magullados, sintiendo cómo el dolor se instalaba en los huesos, mientras la carretera desierta se extendía infinita en ambas direcciones. Sin faros, sin testigos, solo nieve y oscuridad, y ese tipo de silencio que hace creer a los hombres que son intocables. Debería haberlo dejado pasar. Samuel murmuró, aunque Rose ya no podía oírlo. Yacía boca abajo sobre el asfalto helado. Un brazo retorcido bajo su torso, el otro estirado hacia afuera como si hubiera estado buscando algo que nunca llegó. Su cabello oscuro se extendía por la carretera, cubierto de nieve fresca. La sangre brotaba cerca de la sien, donde su cráneo se había fracturado contra el suelo, oscura contra la piel pálida, con vapor elevándose en el aire gélido. Samuel se agachó a su lado y le presionó 2 dedos contra el cuello. El pulso estaba ahí, débil, hilo, apenas perceptible. Era suficiente. Se enderezó y se limpió las manos en los vaqueros. Su aliento se condensaba en ráfagas bruscas. El frío le atravesaba la chaqueta de cuero, pero apenas lo notaba. La adrenalina seguía zumbando en sus venas, eléctrica y justificada. Ella se lo había buscado. Todos esos meses cuestionándolo, dudando de él, amenazando con contarle a la gente la verdad sobre cosas que ni siquiera entendía. Ya no voy a proteger tu secreto, Samuel. Eso fue lo que dijo, de pie en la puerta de su apartamento, como si tuviera algún poder, como si supiera lo que le costarían esas palabras. Samuel miró el cuerpo inmóvil de Rose. Su camisa de franela roja estaba rasgada en el hombro. Sus vaqueros estaban empapados por la nieve. Una bota se le había salido durante la pelea y yacía a unos metros de distancia, como una prueba descartada. El frío terminaría lo que sus puños habían empezado. La hipotermia actuaba rápido a esas temperaturas. Lo había buscado una vez, hacía años, después de que una excursión de caza saliera mal. 20, reguecé, ropa mojada, inconsciencia. Quizá le quedaran 90 minutos antes de que su temperatura corporal bajara demasiado. Quizá menos. Por la mañana, sería otro titular trágico. Artista local hallada muerta tras avería de su vehículo. Las autoridades reconstruirían la historia. Problemas con el coche. Intentó ir a buscar ayuda. Exposición al frío. Nadie lo cuestionaría. Nadie cuestionaba los cadáveres congelados en los inviernos de Minnesota. Samuel regresó a su camioneta, con las botas crujiendo en la nieve. Se detuvo en la puerta del conductor y miró atrás por última vez. Rose no se había movido. La nieve ya comenzaba a cubrirla, suave e inexorable, como la tierra reclamando lo que le pertenecía. Se subió a la cabina y el motor rugió al arrancar. El calor salió a borbotones por las rejillas de ventilación. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el volante, no por culpa, sino por la bajada de adrenalina. Nunca antes había golpeado a nadie tan fuerte. Nunca había sentido cómo los huesos cedían bajo sus nudillos. Nunca había visto a alguien desplomarse como si le hubieran cortado los hilos. Había sido más fácil de lo que esperaba. Los faros barrieron el cuerpo de Rose por última vez mientras ponía la marcha. Por un momento, su rostro captó la luz, con los ojos cerrados, los labios entreabiertos y la nieve acumulándose en sus pestañas oscuras. Luego, la camioneta giró y ella desapareció en la oscuridad detrás de él. Samuel pisó el acelerador. Las luces traseras rojas brillaron brevemente en el espejo retrovisor antes de que la nieve arremolinada lo envolviera todo.
La carretera se adentraba en el bosque y en cuestión de segundos la escena desapareció por completo. Se había acabado. Exhaló lentamente, sintiendo cómo se calmaba su corazón. Su teléfono vibró en el portavasos. Probablemente era su hermano, preguntándose dónde había desaparecido. Samuel lo ignoró. Ya se inventaría una coartada más tarde. Por ahora, solo necesitaba distancia. La autopista se extendía ante él, vacía y oscura. Los pinos se apretujaban a ambos lados, con las ramas cargadas de nieve. No había otros vehículos, ni casas, nada más que naturaleza salvaje y la certeza de que se había salido con la suya. Samuel se permitió una pequeña sonrisa. Nadie sabía que Rose estaba allí. Nadie vendría. Se había asegurado de ello. Detrás de él, Rose Morgan yacía inmóvil en la carretera helada. Su teléfono estaba destrozado a 2 metros de distancia, con la pantalla apagada, inservible. El termómetro de la gasolinera más cercana marcaba 2 degrees y seguía bajando. En 90 minutos, la hipotermia acabaría con ella. En 2 horas, su corazón dejaría de latir. La nieve seguía cayendo, suave e implacable, cubriendo su cuerpo centímetro a centímetro. La carretera seguía vacía, en silencio. El tipo de silencio que parece permanente. Pero algo se movió en ese silencio. Aparecieron unos faros en la distancia, no desde la dirección en la que Samuel se había ido, sino desde atrás, desde el tramo de carretera que Rose había recorrido antes de que Samuel la sacara de la carretera. Un vehículo negro emergió de la oscuridad, moviéndose lentamente, deliberadamente, sin prisas, sin vacilar. Los faros barrieron la carretera abandonada, captando los marcadores reflectantes, el asfalto cubierto de nieve, la forma oscura que yacía encogida en el suelo helado. El vehículo se detuvo a unos 10 metros, el motor en marcha, los faros iluminando a Rose, aún en forma. Durante un largo momento no pasó nada, solo el leve rugido del motor, el susurro de la nieve que caía, la terrible quietud de una mujer muriendo sola. Entonces se abrió la puerta del conductor. Un hombre alto y sereno salió del vehículo, vestido con un largo abrigo negro que llevaba abierto a pesar del frío. Cabello oscuro, rasgos afilados, el tipo de rostro que no revelaba nada. Se quedó de pie junto al vehículo, observando la escena con la paciencia de alguien que esperaba encontrar exactamente eso. The Osmet llevaba meses siguiendo los errores de Samuel Trevor. Esta noche, los errores lo habían llevado hasta allí. Comenzó a caminar hacia Rose, con las botas crujiendo en la nieve, sin correr, sin pánico. Sus movimientos transmitían la inevitabilidad de ver cómo se cerraba una puerta que siempre había estado destinada a cerrarse. Los faros proyectaban su sombra a lo largo de la carretera, extendiéndose hacia el cuerpo de Rose. El vapor se elevaba de su aliento. La nieve se acumulaba en sus hombros. Se detuvo junto a ella, mirando su cuerpo inconsciente, con una expresión que podría haber sido calculadora o algo más difícil de definir. Entonces Theo se giró muy lentamente y miró hacia la carretera vacía, en la dirección en la que Samuel Trevor había desaparecido. Y en ese momento, de pie solo en una carretera helada con una mujer moribunda a sus pies, Theosmet tomó una decisión que desentrañaría todo lo que Samuel creía haber enterrado. La noche no había terminado. Apenas estaba comenzando. Lo primero que pensó Rose no fue el dolor. Fue el frío. El tipo de frío que se sentía como ahogarse, como ser arrastrada bajo el agua oscura, donde los sonidos se volvían distantes y los movimientos se volvían lentos. Intentó abrir los ojos, pero no recordaba cómo hacerlo. Intentó moverse, pero su cuerpo se había convertido en algo extraño, desconectado, que se negaba a obedecer cualquier orden. En algún lugar lejano escuchó una respiración. ¿Era la suya? ¿La de otra persona? No podía distinguirlo. La nieve le tocaba la cara, suave, persistente, derritiéndose contra una piel que apenas registraba ya ninguna sensación. Cada pequeño impacto era como un susurro que le decía que se rindiera, que se sumergiera más profundamente en el entumecimiento que se extendía por sus miembros. Su mente buscaba algo sólido, un recuerdo, una razón para luchar.
La cara de Samuel se retorció de rabia. Su puño la golpeó. El mundo se inclinó. El asfalto se acercó rápidamente. El recuerdo llegó fragmentado, con los bordes borrosos. Se estaba marchando. Por fin se marchaba. 3 años caminando sobre cáscaras de huevo. 3 años disculpándose por cosas que no eran culpa suya. 3 años viéndose a sí misma encogerse cada vez más hasta que apenas reconocía a la mujer del espejo. Esa noche había intentado recuperarse. Ya no voy a proteger tu secreto, Samuel. Lo había dicho de pie en la puerta de su casa, con las llaves del coche en la mano y la maleta ya hecha. Lo había dicho porque pensaba que estaba a salvo. Pensaba que él no la seguiría. Pensaba que la orden de alejamiento que había solicitado esa tarde serviría de algo. Se había equivocado en todo. Los pulmones de Rose ardían con cada respiración superficial. Algo dentro de su pecho se sentía roto, friccionándose contra sí mismo. Las costillas, probablemente, o tal vez algo peor. Había tomado un curso de primeros auxilios hacía años, cuando aún creía que el conocimiento podía salvarte, cuando pensaba que ser cuidadosa significaba estar segura. Tórax inestable, pulmón perforado, hemorragia interna. Los términos flotaban en su conciencia como los restos de un naufragio. Intentó mover el brazo izquierdo. Nada. Las señales de su cerebro morían en algún lugar entre la intención y la ejecución. Su cuerpo había dejado de escuchar, de cooperar, de preocuparse por si sobrevivía los siguientes 60 segundos. El pánico revoloteaba débilmente en su pecho. Un pájaro con las alas rotas. Muévete. Levántate. Gatea. Haz algo. Pero sus músculos no respondían. Estaba atrapada dentro de sí misma. Una pasajera en un vehículo que se precipitaba hacia el olvido sin poder agarrar el volante. El frío se intensificó. Había crecido en Minnesota y conocía la progresión de los inviernos. Primero el entumecimiento. Sus dedos de las manos y los pies ya no respondían. La sensibilidad se retiraba hacia el interior, como si su cuerpo abandonara las extremidades para salvar el núcleo. Luego vendrían los temblores, violentos e incontrolables. Después, la confusión. Y por último, la etapa final, el cruel calor que hacía que las víctimas de hipotermia se desnudaran antes de morir. Convencida de que se estaban quemando a medida que sus cuerpos se apagaban, se preguntó en qué etapa se encontraba ahora. Se preguntaba si sentiría que cruzaba a la última. Los pensamientos de Rose se desviaron hacia su pequeño apartamento, abarrotado de cuadros a medio terminar, con olor a trementina y café. Había estado trabajando en una serie sobre la metamorfosis, mariposas emergiendo de sus capullos. No se le escapaba la ironía. Había pasado meses pintando la transformación mientras estaba atrapada en una relación que estaba matando lentamente a quien solía ser. ¿Quién era yo antes de él? Ya no lo recordaba. Samuel le había quitado gran parte de su confianza, sus amigos, su sensación de seguridad en el mundo. Lo había hecho lentamente, metódicamente, como el agua erosiona la piedra. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya había perdido partes de sí misma que no podía nombrar. Y ahora él le había quitado el resto. En algún lugar lejano, un sonido, tal vez un motor o el viento entre los árboles. La conciencia de Rose, cada vez más débil, ya no podía distinguir entre lo real y lo imaginario. Todo se difuminaba, los recuerdos y las sensaciones, el pasado y el presente, el miedo y la aceptación. Pensó en su madre, fallecida hacía 15 años. Se preguntó si así era como se sentía al final, con esa extraña sensación que se apoderaba del terror. Su madre se había ido en silencio. El cáncer le robó el aliento poco a poco hasta que no le quedó nada que llevarse. Lo siento, mamá. Debería haber sido más fuerte. Pero ¿de qué servía la fuerza contra hombres como Samuel? Hombres que sonreían en público y se enfurecían en privado. Hombres que se disculpaban con flores y promesas antes de que sus puños volvieran a golpear. Hombres que te hacían creer que te merecías cada moretón, cada palabra cruel, cada momento de miedo. Rose había intentado ser fuerte, había intentado marcharse 6 veces antes de esta noche.
Cada vez él había encontrado la manera de retenerla. Amenazas, lágrimas, promesas de cambio que duraban exactamente lo suficiente para que ella deshiciera las maletas. Esta vez no le había dicho que se marchaba, no le había dado la oportunidad de manipularla o amenazarla. Había solicitado la orden de alejamiento, había hecho las maletas, había cogido el coche y se había marchado. Él la había encontrado de todos modos, porque los hombres como Samuel siempre lo hacían. Su respiración se volvió más superficial. El dolor en el costado se atenuó hasta convertirse en algo casi soportable. No porque hubiera disminuido, sino porque su cuerpo se estaba quedando sin formas de registrar el sufrimiento. Todo se estaba apagando. Los sistemas fallaban uno tras otro, como las luces que se apagan en una casa en la que ya nadie vive. Así es como voy a morir, pensó Rose distante, sola en una carretera helada porque finalmente intenté salvarme. La injusticia de la situación debería haberla enfurecido. Debería haber encendido alguna chispa de ira, algún estallido final de voluntad de sobrevivir. Pero estaba tan cansada, cansada de luchar, cansada de tener miedo, cansada de llevar el peso de la violencia de Samuel como si fuera algo que se había ganado. Quizás era más fácil dejarlo ir. Quizás el frío era una misericordia. La nieve se acumulaba en sus pestañas, en su pelo, en la comisura de sus labios. Su respiración era apenas perceptible. Susurros. La carretera se extendía vacía e interminable. Y Rose Morgan sintió que se alejaba de ella, de todo, hacia una oscuridad que prometía el fin del dolor. Entonces, unos pasos, cercanos, reales, crujían en la nieve con un peso deliberado, sin correr, sin pánico. La conciencia moribunda de Rose registró el sonido, pero no pudo procesar su significado. No pudo separar la esperanza de la alucinación. Su cerebro se estaba apagando, inventando consuelo donde no lo había. Los pasos se detuvieron. Alguien se arrodilló a su lado. Y en ese momento, entre la vida y la muerte, Rose Morgan sintió algo imposible. Ya no estaba sola. Theo Smith no creía en las coincidencias. Creía en los patrones, en las consecuencias, en la inevitable colisión entre las acciones realizadas y las deudas contraídas. Creía que hombres como Samuel Trevor siempre dejaban rastros descuidados, rastros arrogantes, porque nunca imaginaban que alguien estuviera observando lo suficientemente de cerca como para seguirlos. Samuel se había equivocado en eso. Theo se arrodilló junto al cuerpo inconsciente de Rose Morgan, con su abrigo rozando el asfalto cubierto de nieve. De cerca, el daño era peor de lo que había esperado. Tenía la cara hinchada en el lado izquierdo, con moratones morados que ya se extendían por el pómulo. La sangre se había secado en su cabello oscuro, pegándolo al cráneo. Su respiración era superficial, irregular, el tipo de respiración que precede a la falta total de respiración. Le presionó 2 dedos en el cuello. El pulso era débil, pero presente. La temperatura corporal descendía rápidamente. Quizás quedaban 30 minutos antes de que el daño fuera irreversible. Quizás menos. Theo apretó la mandíbula. Llevaba 3 meses siguiendo a Samuel, observándolo, documentándolo, esperando el momento adecuado para cobrar lo que se le debía. Samuel había estado robando a la gente. Theo protegía, robando dinero de cuentas que creía invisibles, mintiendo a hombres peligrosos que no perdonaban, haciendo el ridículo con pequeños delitos que se sumaban a una deuda significativa. Pero Theo miró el cuerpo destrozado de Rose. Esto era diferente. No se trataba de dinero, ni de negocios, ni de las cuidadosas matemáticas de la justicia del inframundo. Era rabia. Era algo personal. Era un hombre que había perdido el control y había dejado a una mujer congelándose porque era demasiado cobarde para afrontar lo que había hecho. Theo se levantó lentamente. Observó la escena con distanciamiento profesional. El teléfono destrozado de Rose, la bota separada de su cuerpo, las huellas de los neumáticos donde la camioneta de Samuel había dado la vuelta. La historia se escribía sola con claridad para cualquiera entrenado para leer la violencia. Samuel no había planeado esto. El lugar era inadecuado, demasiado expuesto, demasiado cerca de la carretera principal.
Se trataba de una improvisación nacida de la ira, no de un cálculo, lo que significaba que Samuel estaba entrando en pánico y que cometería más errores. Bien, Theo regresó a su vehículo, dejando profundas huellas en la nieve recién caída. El sedán negro estaba en marcha, con los faros iluminando el cuerpo de Rose como un foco de teatro. Abrió la puerta trasera, cogió su teléfono y hizo una llamada. Respondieron al primer tono. «Necesito un equipo médico», dijo Theo sin preámbulos. «Traumatismo discreto, posibles lesiones internas, hipotermia grave. A 20 minutos de mi ubicación o no sobrevivirá». La voz al otro lado del teléfono no hizo preguntas. Se le dieron las coordenadas. Se confirmó la hora de llegada. Theo terminó la llamada e hizo una segunda. «Encuentren a Samuel Trevor», dijo. «No se acerquen, solo observen. Quiero saber todos los sitios a los que va, todas las personas con las que habla, todos los errores que comete desde ahora hasta el amanecer». Colgó antes de esperar una respuesta. Theo volvió junto a Rose, se quitó el abrigo y lo colocó con cuidado sobre su cuerpo. El gesto tenía una finalidad práctica: retener el calor corporal y ralentizar la hipotermia. Pero algo en la forma en que lo hizo, asegurándose de que su cara quedara cubierta de la nieve que caía, sugería una consideración que iba más allá del mero pragmatismo. Durante unos instantes, se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, observando su respiración entrecortada, la nieve acumulada en sus hombros, su cabello oscuro, los ángulos marcados de su rostro. El frío no parecía afectarle. Se mantenía erguido como un hombre acostumbrado a esperar en lugares de los que otros huían. Rose se movió ligeramente, sin despertarse, pero algún profundo instinto de supervivencia hizo que su cuerpo se moviera. Un suave sonido escapó de su garganta, algo entre un gemido y un suspiro. Sus dedos se movieron bajo el abrigo de Theo. «Tranquila», dijo Theo en voz baja, aunque sabía que ella no podía oírlo. La ayuda está en camino», miró su reloj. 17 minutos hasta que llegue el equipo médico. 17 minutos para mantenerla con vida. Theo se agachó de nuevo, esta vez colocando suavemente su cabeza para mantener sus vías respiratorias abiertas. Sus manos eran firmes y eficientes, con los movimientos de alguien que había tratado traumas antes. Le revisó las pupilas con una pequeña linterna que sacó de su bolsillo. La respuesta era lenta, pero había respuesta. Comprobó que su respiración era demasiado superficial. Comprobó que la sangre de su sien se estaba coagulando, pero la herida debajo era significativa. Necesitaba un hospital, atención médica adecuada, calor y tiempo. Y Theo no podía proporcionarle todo eso solo en una carretera helada. Pero los hospitales significaban policía. La policía significaba preguntas. Las preguntas significaban investigaciones que podían sacar a la luz conexiones que Theo prefería mantener ocultas. Tendría que solucionar eso. Un movimiento llamó su atención. Faros en la distancia que se acercaban desde el sur. La mano de Theo se movió instintivamente hacia su cintura, luego se relajó. El vehículo redujo la velocidad al acercarse. Una camioneta con paneles oxidados y un conductor cauteloso. Se detuvo a unos 10 metros de distancia. Un hombre mayor salió, con un abrigo grueso y aspecto confundido. «¿Todo bien por aquí?» Theo se puso de pie, colocándose entre el desconocido y Rose. «Un accidente de coche. La ayuda ya está en camino». El hombre entrecerró los ojos a través de la nieve, tratando de ver más allá de Theo. «Esa chica parece herida. Quizás debería... No se necesita su ayuda». La voz de Theo se mantuvo firme, pero algo en su tono, en su forma de comportarse, hizo que el hombre diera un paso atrás. «De acuerdo, está bien, solo intentaba ayudar». «Lo entiendo. Conduzca con cuidado». El hombre dudó. Miró una vez más hacia la figura oculta de Rose y luego volvió a subir a su camioneta. Se alejó lentamente, mirando por el espejo retrovisor hasta que la oscuridad lo envolvió. Theo esperó hasta que las luces traseras desaparecieron por completo antes de volver a centrar su atención en Rose. 14 minutos después, se arrodilló de nuevo y le tomó el pulso, más débil que antes.
Sus labios se estaban poniendo azules a pesar del abrigo que la cubría, así que Theo se quitó la chaqueta del traje y la añadió a las capas que cubrían su cuerpo. Su camisa de vestir ofrecía poca protección contra el frío, pero él no parecía darse cuenta. «Quédate conmigo», le dijo, con voz tranquila frente al susurro de la nieve que caía. «No le des esa satisfacción». Rose no respondió. Su respiración se volvió más dificultosa. Cada inhalación era un esfuerzo visible. Theo colocó su mano sobre el cuello de ella, controlando su pulso con los dedos. Este latía débilmente bajo su tacto, frágil, desvaneciéndose. Una vida sostenida por hilos que se deshilachaban uno a uno. Había visto morir a hombres antes. Había visto cómo la luz abandonaba sus ojos. Había sentido el último aliento agitarse a través de cuerpos destrozados. Él mismo había causado algunas de esas muertes cuando las circunstancias lo exigían y la misericordia se agotaba. Pero esto era diferente. Rose Morgan no se merecía esta muerte. No había jugado a los juegos que llevaban a los hombres a carreteras heladas y a ajustes de cuentas finales. Era un daño colateral en la espiral de Samuel Trevor hacia las consecuencias. Y Theosmet no permitía daños colaterales. Ya no. 11 minutos. A lo lejos, apenas audible por el viento, se oía el sonido de sirenas que se acercaban. Samuel Trevor recorrió 37 millas antes de que sus manos dejaran de temblar. Condujo en la oscuridad con los faros abriendo túneles en la nieve que caía, la radio apagada, la calefacción a toda potencia, la mente repasando los detalles. Primero la coartada, luego la limpieza, luego la cuidadosa actuación de normalidad que le permitiría superar las preguntas que tal vez nunca llegaran. Porque nadie lo sabía, nadie lo había visto, se había asegurado de ello. Samuel se detuvo en una parada de camiones junto a la autopista 61 y aparcó bajo las luces fluorescentes parpadeantes que teñían la nieve de púrpura. Dentro, tomaría un café, quizá algo de comer, y establecería una cronología que lo situara lejos de aquella carretera helada. Su teléfono marcaba las 1:14 de la mañana. Perfecto. Diría que había estado conduciendo toda la noche de camino a Duluth para un fin de semana de pesca. Nadie podría demostrar lo contrario. Salió de su camión, estirando los músculos aún tensos por la adrenalina. El aparcamiento estaba casi vacío, con un camión en ralentí en una esquina, un sedán con matrícula de Minnesota y una motocicleta cubierta de nieve. Normal, tranquilo. Samuel caminó hacia la entrada ensayando su historia. Entonces se detuvo. Un vehículo negro estaba aparcado en las sombras cerca de la salida, con el motor en marcha. Los faros apagados. El tipo de coche que costaba más de lo que Samuel ganaba en un año. El tipo de coche que no pintaba nada en una parada de camiones en medio de la nada. Probablemente no era nada. Un tipo rico que se detuvo para cargar gasolina. Un giro equivocado. Samuel continuó hacia la puerta. Samuel Trevor. La voz vino de detrás de él, tranquila, mesurada, con el peso de alguien acostumbrado a ser escuchado. Samuel se dio la vuelta. Un hombre estaba de pie junto al sedán negro, alto y sereno bajo la nieve que caía. Cabello oscuro, rasgos marcados, ropa cara que de alguna manera parecía fuera de lugar bajo la luz fluorescente. Demasiado refinado, demasiado intencional. Llevaba una camisa de vestir a pesar del frío, sin abrigo, como si la temperatura fuera solo una sugerencia que había decidido ignorar. ¿Te conozco? Samuel mantuvo un tono de voz informal, pero su corazón se aceleró. El hombre se acercó, sin prisa. No, pero yo te conozco a ti. Algo en esas palabras hizo que a Samuel se le encogiera el estómago. No eran las palabras en sí, sino la certeza que había detrás de ellas. El tipo de certeza que proviene del conocimiento, no de la suposición. Mira, no sé qué. Dejaste a Rose Morgan en la ruta 47. El hombre se detuvo a 2 metros de distancia hace aproximadamente 40 minutos. Le tomaste el pulso, confirmaste que estaba viva y la dejaste allí para que se congelara. A Samuel se le heló la sangre, más fría que el aire nocturno, más fría que el miedo que se cristalizaba en su pecho. No sé de qué estás hablando.
La mentira salió automáticamente, pero sonó hueca incluso para sus propios oídos. El hombre ladeó ligeramente la cabeza, estudiando a Samuel como alguien estudiaría un insecto clavado en un tablero. Tienes las manos magulladas. La manga derecha de tu camisa tiene sangre en el puño. Estás a 20 metros de tu apartamento, conduciendo en la dirección equivocada. Y tu historia sobre Dude no se sostiene porque no llevas equipo de pesca. Samuel bajó la mirada hacia sus manos, con los nudillos morados e hinchados, hacia su manga, con una mancha oscura que de alguna manera había pasado por alto. Pruebas que había sido demasiado arrogante o demasiado estúpido para notar. ¿Quién demonios eres? Theos Method como un puñetazo. Samuel lo había oído antes, susurrado en bares, mencionado en conversaciones cautelosas por hombres que traficaban con dinero y favores. Historias sobre un hombre que se movía por los bajos fondos como el humo, que saldaba deudas de forma silenciosa y permanente, que nunca necesitaba levantar la voz, porque su reputación gritaba por él. Historias que Samuel había descartado como exageradas. Leyendas urbanas contadas por delincuentes de poca monta que intentaban parecer peligrosos. Al ver ahora a Theos en persona, Samuel comprendió que todas las historias se habían quedado cortas. Yo no. La mente de Samuel se esforzó por encontrar un punto de apoyo. Sea lo que crees que ha pasado, yo creo que llevas 6 meses robando de las cuentas de Bellamy. La voz de Theo seguía siendo conversacional. Creo que has estado quedándote con parte de los beneficios de las entregas que se te confiaban para transportar. Creo que has estado contando mentiras sobre personas que no perdonan que se mienta sobre ellas. A Samuel se le secó la garganta. Las cuentas de Bellamy. Dios había sido tan cuidadoso cogiendo solo pequeñas cantidades, cubriendo sus huellas. ¿Cómo? Y esta noche, continuó Theo, creo que decidiste que Rose Morgan sabía demasiado sobre tu negocio, así que eliminaste el problema. ¿Es mi exnovia? No. Ella pasó información a un contable hace 3 semanas. La expresión de Theo no cambió. Copias de facturas que creías que ella había olvidado. Detalles sobre envíos que no coincidían con los manifiestos. Ella no sabía lo que estaba revelando, pero tú sí. Por eso la seguiste esta noche. Por eso te entró el pánico. Samuel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Rose había hablado con un contable. Había revelado su documentación. ¿Cuándo? Quiero que entiendas algo, dijo Theo, dando un paso más hacia él. Llevo meses observándote, Samuel. Observándote robar. Observándote mentir. Observándote hacer enemigos de gente que se toma muy en serio a sus enemigos. He sido paciente porque la deuda que tienes me lleva tiempo calcularla correctamente. Otro paso. Pero esta noche has hecho daño a alguien que no tenía nada que ver con tus delitos. Alguien que solo era culpable de conocerte. Y eso, la voz de Theo bajó de tono. Se volvió más tranquila, pero de alguna manera más aterradora por su contención. Lo cambia todo. La mano de Samuel se movió hacia el bolsillo, donde tenía las llaves y el teléfono. Cualquier cosa menos la mirada de Theo lo detuvo en seco. Si huyes, te encontraré antes del amanecer. Si llamas a la policía, me aseguraré de que descubran todos los delitos que has cometido desde que cumpliste 18 años. Si intentas terminar lo que empezaste con... Rose Theo hizo una pausa, dejando que la insinuación flotara en el aire helado. No te acercarás lo suficiente como para intentarlo. ¿Qué quieres? La voz de Samuel se quebró. Quiero que entiendas que esta historia ha terminado. Tu versión termina aquí. Lo que suceda a continuación depende completamente de si Rose Morgan vive o muere. ¿Está viva? Samuel se detuvo, pero era demasiado tarde. Theo sonrió, pero era el tipo de sonrisa que le ponía los pelos de punta a Samuel. Te preguntas si está viva, si alguien la encontró, si tu error es reversible. Dio un último paso lo suficientemente cerca como para que Samuel pudiera ver la absoluta frialdad en sus ojos. Está viva, Samuel, a pesar de todo lo que hiciste para asegurarte de que no lo estuviera. Y ahora vas a vivir con lo que venga después. Theo se dio la vuelta y caminó de regreso a su vehículo con la misma confianza pausada con la que se había acercado. ¿A dónde vas?
gritó Samuel con voz desesperada. Theo abrió la puerta de su coche y miró por encima del hombro, para ver cómo entiendes lo que se siente al sufrir las consecuencias. Luego se fue. El sedán negro se alejó en la oscuridad, dejando a Samuel Trevor solo bajo las luces fluorescentes, con sangre en la manga y el peso de sus errores finalmente alcanzándolo. El equipo médico llegó sin sirenas. 2 vehículos, un SUV oscuro y una camioneta sin distintivos, se detuvieron en la carretera helada con eficiencia profesional. 4 personas salieron, 2 paramédicos, un médico y alguien que Theo reconoció como uno de los especialistas en traumatología del Dr. Keller de la clínica privada del centro. Sin preguntas, sin papeleo, sin registros oficiales que desencadenaran investigaciones, tal y como Theo había solicitado. ¿Cuánto tiempo? La doctora Keller se arrodilló junto a Rose y ya estaba evaluando sus signos vitales con movimientos rápidos y expertos. 43 minutos desde que la encontré, dijo Theo. Pulso débil, respiración superficial, temperatura corporal crítica. La doctora Keller trabajó con rapidez, le insertó una vía intravenosa, la envolvió en mantas calientes y le colocó una mascarilla de oxígeno. Su equipo se movía como bailarines coreografiados. Cada uno sabía cuál era su función sin necesidad de instrucciones. Posible fractura de cráneo, múltiples fracturas de costillas, probable hemorragia interna. La doctora Keller miró a Theo. Necesita cirugía pronto. ¿Se la puede trasladar? Morirá si no lo hacemos. Theo asintió. Llévala a tu centro. Manténla fuera del radar. No avises a la policía hasta que yo te lo diga. La doctora Keller dudó. Si no sobrevive, lo hará. La voz de Theo transmitía una certeza absoluta, como si pudiera hacer que sucediera por voluntad propia. Asegúrate de ello. Cargaron a Rose en la furgoneta con precisión mecánica. Theo observó hasta que los vehículos desaparecieron en la oscuridad. Las luces traseras rojas se perdieron entre la nieve que caía. Luego se quedó solo en la carretera vacía, estudiando la escena que Samuel había dejado atrás. Sangre en el asfalto, huellas de neumáticos, una sola bota, el teléfono destrozado, pruebas de violencia, pruebas de abandono, pruebas de un hombre que pensaba que podía borrar a alguien y salir impune. Theo recuperó el teléfono, con cuidado de no alterar los fragmentos de la pantalla. Aunque estuviera dañado, podría proporcionar información, mensajes, registros de llamadas, la huella digital que la gente nunca recordaba, que dejaban atrás. Su propio teléfono vibró. Respondió. Habla. Samuel está en la parada de camiones de Pine Ridge, en la 61. La voz pertenecía a James, uno de los especialistas en vigilancia de Theo. Lleva 6 minutos parado en el aparcamiento. Parece asustado. Lo sé. Acabo de dejarlo. Silencio al otro lado de la línea. Entonces hablaste con él. Quería que lo supiera. Theo regresó a su sedán con el teléfono pegado a la oreja. Quería que entendiera que esto no era casual, que alguien lo había estado observando, que las consecuencias tienen un nombre. Es una jugada arriesgada, jefe. Samuel Trevor es un cobarde que golpea a las mujeres y roba a personas que cree que no se darán cuenta. No es lo suficientemente inteligente como para ser peligroso. Theo se subió al coche, pero necesito toda la información sobre él. No solo las cuentas de Bellamy. Todo. Con quién habla, a quién le debe dinero, a dónde va su dinero. Y necesito saber exactamente cómo se involucró Rose Morgan. Ya estoy en ello. Encontré algo interesante hace unas 3 semanas. Rose visitó la empresa de contabilidad Mueller & Associates en el centro. Estuvo allí 90 minutos. Theo apretó la mandíbula. ¿Por qué? Sigo investigando, pero Mueller gestiona la cartera de Bellamy y llevan meses señalando irregularidades en los registros de envíos de Samuel. Las piezas empezaron a encajar. Rose no era solo la exnovia de Samuel, era su responsabilidad. La persona que sin saberlo podía delatar sus delitos con solo responder con sinceridad a las preguntas. Averigua qué les dijo. Theo dijo que todos los detalles. Además, el hermano de Samuel le ha llamado 2 veces en la última hora. Ha dejado mensajes de voz. ¿Quieres que saque el audio? Sí. Y vigila al hermano. Si Samuel acude a su familia, quiero saberlo.
Theo terminó la llamada y se sentó en la oscuridad. El motor en marcha, la calefacción a toda potencia contra el frío. Su mente barajaba escenarios, calculaba probabilidades, anticipaba los próximos movimientos de Samuel. Samuel entraría en pánico. Los hombres como él siempre lo hacían cuando se daban cuenta de que las paredes se cerraban sobre ellos. O huiría de forma estúpida, pero predecible. O intentaría borrar sus huellas eliminando las pruebas, lo que significaba que Rose necesitaría protección incluso después de despertarse. Si despertaba, pensó Theo, apartando ese pensamiento de su mente. La doctora Keller era la mejor cirujana traumatóloga del estado, discreta y cara. Si alguien podía salvar a Rose, era ella. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de un número desconocido. Paquete entregado. Está en cirugía. Le informaremos en 3 horas. Paquete, como si Rose Morgan fuera una mercancía en lugar de una mujer, desangrándose por haber cometido el error de confiar en el hombre equivocado. Theo abrió su agenda de contactos y encontró un nombre al que no había llamado en meses. La línea sonó 3 veces antes de conectarse. S.M. Metz. La voz era áspera, pesada por el sueño. ¿Sabes qué hora es? Necesito toda la información sobre Rose Morgan. 28 años, artista, vive en Riverside, último empleo conocido en la Copper Gallery, en el centro. ¿Por qué? El detective Hayes parecía más despierto ahora, sospechoso, porque ahora está bajo mi protección y necesito saber quién es más allá de lo que Samuel Trevor intentó destruir. Silencio. Entonces Trevor, ese tipo que ha estado haciendo entregas para la operación Bellamy, lo mismo. ¿Qué hizo? Lo que siempre hacen los hombres como él. La voz de Theo era monótona. Desahogó su ira con alguien más pequeño, alguien que confiaba en él, alguien que no podía defenderse. Hayes exhaló lentamente. ¿Dónde está ahora? En cirugía. Extraoficialmente. Sobrevive. Necesitará protección. Él sabe que ella habló con Mueller y sus socios. Sabe que ella puede relacionarlo con las irregularidades en las cuentas de Bellamy. Dios, se topó con tu investigación. No se topó, la utilizaron. Theo observó cómo la nieve se acumulaba en el parabrisas. Samuel pensaba que solo era su exnovia. Pensaba que guardaría sus secretos porque eso es lo que hacen las víctimas. Pero no lo hizo. Habló. Y esta noche él intentó borrar ese error. ¿Quieres que lo traiga? Todavía no. Quiero que tenga miedo. Quiero que cometa errores. Quiero que entienda que huir no lo salvará. Y tampoco lo hará el silencio. El tono de Hayes cambió. Cauteloso. Sea lo que estés planeando. Estoy planeando asegurarme de que Rose Morgan despierte en un mundo en el que Samuel Trevor no pueda volver a tocarla. Todo lo demás es solo logística. Theo terminó la llamada antes de que Hayes pudiera discutir. La nieve seguía cayendo, cubriendo la sangre en la carretera, borrando las pruebas de violencia, del mismo modo que el tiempo lo borra todo con el tiempo. Pero Theo recordaba que había catalogado cada detalle. La posición del cuerpo de Rose, las heridas defensivas en sus manos, la bota separada como un indicio de la lucha. Samuel había convertido esto en algo personal cuando la dejó morir. Ahora Theo le mostraría lo que realmente significaba personal. Samuel Trevor permaneció sentado en su camioneta durante 27 minutos antes de encontrar el valor para moverse. Sus manos agarraban el volante con fuerza, los nudillos blancos, y su mente repetía las palabras de Theo Smith en un bucle sin fin. Ella está viva, a pesar de todo lo que hiciste para asegurarte de que no lo estuviera. Viva significaba testigos. Viva significaba testimonio. Viva significaba que todas las mentiras que Samuel planeaba contar se desmoronarían en el momento en que Rose abriera la boca. Necesitaba pensar. Necesitaba arreglar esto antes de que se saliera aún más de control. Samuel sacó su teléfono, miró la pantalla y luego lo guardó. ¿A quién podía llamar? Su hermano le haría demasiadas preguntas. Sus amigos eran un lastre. La gente para la que trabajaba, la operación Bellamy, lo matarían ellos mismos si supieran lo mal que lo había hecho. Estaba solo con sus errores, y estos se multiplicaban más rápido de lo que podía contenerlos. Lo más inteligente era huir, vaciar sus cuentas bancarias, conducir hacia el sur,
desaparecer en una ciudad donde nadie lo conociera, empezar de nuevo, olvidar a Rose, olvidar el dinero de Bellamy, olvidar todo lo que lo había llevado a este aparcamiento helado y a darse cuenta de que había apostado su vida en una mano que no podía ganar. Pero huir significaba admitir la derrota. Huir significaba que Theosmet ganaba. Samuel apretó la mandíbula. Arrancó el motor. Theo estaba de pie junto a la Ruta 47, exactamente donde Rose había caído, esperando. Había dejado de nevar. El cielo se estaba despejando, revelando estrellas que convertían el paisaje en algo casi hermoso si se podía olvidar la violencia que había tenido lugar allí unas horas antes. La sangre estaba ahora cubierta, enterrada bajo la nieve fresca. Por la mañana, no habría rastro visible de lo que Samuel había hecho, pero Theo no necesitaba rastros visibles. Miró su reloj. Eran las 3:47 entity. Samuel había salido de la parada de camiones hacía 18 minutos, conduciendo hacia el este. James lo estaba rastreando a distancia, observando sus movimientos a través del GPS y las cámaras de tráfico, y enviando las coordenadas a Theo en tiempo real. Samuel se dirige de vuelta a la ciudad, aumentando la velocidad. Está huyendo. El teléfono de Theo vibró con el mensaje. Sonrió sin humor. No está huyendo. Todavía no. Samuel era el tipo de hombre que necesitaba ver algo para confirmarlo con sus propios ojos antes de creer que era real. Habría vuelto a la carretera. Habría comprobado si el cuerpo de Rose seguía allí, si quedaban pruebas, si la historia que había intentado escribir había terminado realmente. Theo conocía a hombres como Samuel, conocía sus patrones, sabía que su previsibilidad los hacía fáciles de acorralar. Otro mensaje. Está girando hacia la 47, en dirección a ti. Perfecto. Theo regresó a su sedán, apagó los faros y colocó el vehículo en medio de la carretera, sin bloquearla por completo, pero creando un obstáculo imposible de ignorar. Luego salió y esperó en las sombras, dejando que la oscuridad lo envolviera. 3 minutos más tarde, aparecieron unos faros en la distancia. La camioneta de Samuel se acercó lentamente, con cautela. Redujo aún más la velocidad cuando vio que el sedán se detenía por completo a unos 15 metros. El motor quedó al ralentí. Samuel no salió. Theo se adentró en la carretera, iluminado por los faros de la camioneta. Las luces de freno de Samuel brillaron con más intensidad, activando su instinto de lucha o huida. Entonces se abrió la puerta del conductor. Samuel salió, tratando de parecer seguro, tratando de recuperar cierta ilusión de control. ¿Me estás siguiendo?, gritó Samuel, con voz que transmitía una falsa bravuconería. No, te estoy esperando. Theo se acercó. Sabía que volverías. Los hombres como tú siempre lo hacen. Tienes que ver la escena. Necesitas confirmar que la historia terminó como tú querías. Samuel apretó los puños. No sé a qué juego estás jugando. Esto no es un juego, Samuel. Son las consecuencias. Theo señaló la carretera vacía. Volviste para comprobar si el cuerpo de Rose seguía aquí, si alguien la había encontrado, si el frío había hecho lo que tus puños no pudieron. Estás loco. Soy preciso. Theo se detuvo a 3 metros de distancia. Elegí este lugar específicamente. No hay tráfico por la noche, no hay testigos, no hay cámaras de seguridad en un radio de 5 kilómetros. La casa más cercana está a 4 metros al este. Si alguien gritara aquí, nadie lo oiría. Samuel dio un paso atrás. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando el contexto. La voz de Theo se mantuvo tranquila, conversacional. ¿Pensaste que esta carretera estaba vacía por casualidad? No lo estaba. He estado dirigiendo tus movimientos durante semanas, Samuel. Los trabajos que aceptaste, las rutas que condujiste, las personas en las que confiaste, todo calculado para traerte aquí, a este momento en el que finalmente comprendes lo completamente que te han superado. El color desapareció del rostro de Samuel. Eso no es posible. La entrega a Chloe hace 2 semanas. Yo la organicé. La recogida a altas horas de la noche del jueves pasado. La mía, la contable Rose, visitó. Theo sonrió fríamente. Yo la envié allí.
Le di la información justa para que hiciera las preguntas adecuadas sin entender por qué. Samuel se tambaleó ligeramente, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. La utilizaste. Yo la protegí. Hay una diferencia. La expresión de Teao se endureció. Estabas robando a gente que no perdona el robo. Necesitaba pruebas. Rose las proporcionó sin saberlo. Estaba a salvo hasta que tú la convertiste en un objetivo. Yo no. Tú la dejaste inconsciente y la abandonaste para que muriera. La voz de Theo cortó la noche como una espada. No nos insultes a los dos fingiendo lo contrario. La respiración de Samuel se aceleró. Sus ojos se movían rápidamente por la carretera vacía, calculando probabilidades, midiendo distancias. Theo podía ver cómo la desesperación se apoderaba de él, como cuando los animales acorralados dejan de pensar y empiezan a arañar. Siéntate, Samuel. ¿Qué? Siéntate. Theo señaló el suelo, ahí mismo, en la nieve. No lo haré. Theo se movió. No corrió, no se apresuró, solo acortó la distancia con una velocidad aterradora. Samuel intentó reaccionar, intentó levantar las manos, pero la palma de Theo le golpeó el pecho con precisión y control, y las piernas de Samuel se doblaron. Cayó de rodillas en la nieve, jadeando. Dije, siéntate. Teao se colocó sobre él. Te vas a quedar ahí mientras te explico exactamente lo que va a pasar ahora. Samuel levantó la vista y el miedo sustituyó por fin a la arrogancia en sus ojos. Rose está viva, continuó Theo. La están operando. Si muere, tú mueres. No rápidamente, ni misericordiosamente. Muere como tú la hiciste sufrir lentamente en el frío, sabiendo que nadie vendrá a salvarte. Por favor, si ella vive, responderás por todo. El robo, la violencia, las mentiras. Confesarás la operación Bellamy. Devolverás todas las fragancias que robaste. Desaparecerás de la vida de Rose tan completamente que ella olvidará que exististe. Me matarán si confieso. Sí, Theo se agachó. Soy sincero con Samuel. Pero eso es mejor que lo que haré si huyes, porque Samuel, su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Siempre te encontraré. Siempre. Y cuando lo haga, desearás haber corrido el riesgo con ellos. Aparecieron unos faros en la distancia. Dos vehículos se acercaban desde el este. Samuel abrió mucho los ojos. ¿Quiénes son? Gente que ha estado esperando permiso para cobrar lo que les debes. Theo se puso de pie. Este es el momento, Samuel. El momento en el que decides si mueres como un cobarde o si afrontas lo que te has ganado. El vehículo se detuvo. Se abrieron las puertas. Salieron tres hombres grandes, silenciosos y decididos. Samuel miró a Theo. Por fin se despojó de toda pretensión. ¿Qué has hecho? He equilibrado la balanza. Theo se dirigió hacia su sedán. Todo lo demás es solo gravedad. Los tres hombres se movían como sombras con sustancia, deliberados, sin prisas, cargando con el peso de la violencia profesional apenas contenida bajo trajes planchados y expresiones impasibles. Samuel reconoció a uno de ellos, el ejecutor de Victor Bellamy, el hombre que se ocupaba de los problemas demasiado delicados para la policía. Problemas como robos, traiciones, cabos sueltos que hablan demasiado. Samuel intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían. El miedo le había paralizado los músculos y le había convertido los huesos en agua. Espera, Theo, por favor. Podemos resolver esto. Theo se detuvo junto a su sedán, con la mano en la puerta. No se dio la vuelta. Tuviste meses para resolverlo, Samuel. Cada día que robaste, cada mentira que dijiste, cada vez que elegiste la cobardía en lugar de la responsabilidad, esas eran oportunidades. Las desperdiciaste todas. Lo confesaré. Les contaré todo. Devolveré el dinero. Sí, lo harás. Theo finalmente miró hacia atrás, con el rostro iluminado por la luz interior del sedán. Pero no porque te esté dando una opción, porque es el único camino que queda que no termina con tu cuerpo alimentando el bosque antes del amanecer. El ejecutor, un hombre corpulento con rasgos eslavos y manos como bloques de hormigón, se detuvo frente a Samuel. No habló, no era necesario. Su presencia lo decía todo, más que las palabras.
Samuel respiraba entre jadeos entrecortados. Esto no es justo. Justo. Por primera vez, la emoción se abrió paso a través de la fachada controlada de Theo. Golpeaste a una mujer hasta dejarla inconsciente. La dejaste sangrando en la nieve. Esperaste que el frío borrara tus errores como si ella no fuera más que una testigo inconveniente. ¿Y quieres hablar de justicia? Theo caminó de regreso hacia Samuel, cada paso medido, controlado, peligroso. Los tres hombres se apartaron para dejarlo pasar. Se agachó de nuevo, lo suficientemente cerca como para que Samuel pudiera ver la absoluta frialdad de sus ojos, el tipo de frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con la ausencia de piedad. He matado a hombres, Samuel, hombres que lo merecían menos que tú, hombres que cometieron errores más limpios, que mostraron más valor, que afrontaron sus consecuencias sin suplicar. La voz de Theo era apenas un susurro, lo que obligó a Samuel a esforzarse por escuchar. ¿Quieres saber por qué sigues respirando? Samuel asintió frenéticamente. Porque Rose Morgan sigue respirando. Porque en algún lugar de un quirófano, un médico está luchando por mantener su corazón latiendo, sus pulmones funcionando, su cerebro funcionando a pesar de todo lo que hiciste para detenerlos. Su supervivencia es lo único que se interpone entre tú y una tumba poco profunda. Theo se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Así que esto es lo que va a pasar ahora. Te vas a subir a ese vehículo, señaló el todoterreno negro que esperaba detrás de los tres hombres. Vas a conducir hasta el almacén de Bellamy. Vas a confesar todos los robos, todas las mentiras, todos los recortes que les has quitado de sus operaciones. Vas a devolver todo el perfume al que tengas acceso y cederás todo lo que posees para cubrir el resto. Probablemente me matarán. La expresión de Theo no cambió, pero Victor Bellamy es ante todo un hombre de negocios. Puede que decida que tu deuda se puede saldar. Puede que decida que vales más vivo que muerto. Eso es algo entre tú y él. Y si me niego, Theo miró al matón. Luego volvió a mirar a Samuel. Entonces no salgas de esta carretera. Y mañana, cuando los cazadores encuentren tu camioneta abandonada con sangre en el volante, todos asumirán que huiste. Asumirán que la culpa te alcanzó. Asumirán que el frío, los lobos o la simple cobardía finalmente te vencieron. La mano del matón se movió hacia su cintura, donde algo metálico brillaba a la luz de las estrellas. Elige, Samuel. Theo regresó a su sedán. Afronta lo que te has ganado o desaparece con la misma misericordia que le mostraste a Rose. Samuel eligió sobrevivir. Subió al todoterreno con las piernas temblorosas, flanqueado por dos de los tres hombres. El ejecutor tomó el asiento del conductor, silencioso e inmóvil. Las puertas se cerraron con la firmeza de la tapa de un ataúd. Theo vio cómo el todoterreno se alejaba, con las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. El tercer hombre, más joven y mejor vestido, se quedó atrás. ¿Qué quieres que haga con su camioneta?, preguntó. Déjala, deja que la policía la encuentre aquí. Deja que se pregunten por qué Samuel Trevor abandonó su vehículo en una carretera donde su exnovia casi muere. Para subirse a su sedán, a veces las preguntas son más útiles que las respuestas. El hombre asintió y desapareció en un segundo vehículo que Theo no había visto llegar. Un sedán oscuro idéntico al suyo. En cuestión de segundos, la carretera volvió a quedar vacía, salvo por la camioneta abandonada de Samuel. Los faros seguían encendidos y la puerta del conductor permanecía abierta como un signo de interrogación. Theo se sentó en su coche, con el motor apagado, la oscuridad presionando contra las ventanas. Su teléfono vibró. Un mensaje del Dr. Keller. Cirugía completada. Crítico pero estable. Las próximas 48 horas determinarán la recuperación. Crítico pero estable. Terminología médica para decir que aún no está muerto. Theo cerró los ojos, sintiendo que la tensión que había estado soportando finalmente lo alcanzaba. Había estado funcionando con una furia calculada durante horas, moviendo piezas en un tablero que solo él podía ver, orquestando las consecuencias con precisión quirúrgica. Pero ahora, en el silencio, se permitió un momento de lo que podría haber sido preocupación.
Rose Morgan no había pedido participar en su investigación, no se había ofrecido voluntaria para convertirse en cebo para el pánico de Samuel. Era una víctima colateral en una guerra entre criminales, una inocente atrapada en una maquinaria diseñada para reducir a polvo a personas como ella. Y sin embargo, había sobrevivido. A pesar de los puños de Samuel, a pesar del frío, a pesar de las adversidades que se le presentaban por la geografía y el momento, y la simple crueldad de los hombres que pensaban que la violencia resolvía los problemas, había sobrevivido porque Theo la había estado observando, porque había anticipado el punto de ruptura de Samuel, porque se había colocado exactamente donde las consecuencias tenían que llegar. Pero eso no borraba su responsabilidad. No cambiaba el hecho de que su investigación había convertido a Rose en un blanco. No le eximía del papel que había desempeñado al llevarla a esa carretera helada. Otro mensaje de la doctora Keller. Pregunta por alguien. Desorientada pero consciente. Necesita una cara familiar. Theo se quedó mirando el mensaje. Rose no le conocía. No reconocería su cara ni su voz. No entendería por qué un desconocido con ropa cara estaba sentado junto a su cama de hospital prometiéndole seguridad. Escribió una respuesta. Póngase en contacto con sus contactos de emergencia. ¿Familiares? ¿Amigos? ¿Alguien en quien confíe? La respuesta llegó rápidamente. Ya lo han intentado. Sus padres fallecieron. No tiene hermanos. Sus amigos no contestan a las 4 p.m. Usted es todo lo que tiene ahora mismo. Theo se quedó sentado con esa información, sintiendo su peso. Rose Morgan, aislada por el abuso de Samuel, desconectada de los sistemas de apoyo, sola en el mundo, excepto por el hombre que la había utilizado como informante involuntaria, puso en marcha el motor. El trayecto hasta la clínica privada del Dr. Keller duró 23 minutos. Theo los pasó elaborando explicaciones que le parecían insuficientes. ¿Cómo le dices a alguien que casi muere porque necesitabas pruebas? ¿Cómo te disculpas por consecuencias que habías previsto, pero no pudiste evitar? No lo haces, se dio cuenta Theo. Solo te aseguras de que nunca vuelva a suceder. Entró en el garaje subterráneo de la clínica, aparcó y se dirigió hacia el ascensor que lo llevaría a la habitación de Rose Morgan, hacia la mujer cuya supervivencia había salvado la vida de Samuel Trevor, hacia la mujer a la que Theo había prometido proteger, aunque ella nunca entendiera por qué. El pasillo olía a antiséptico y a algo más, quizá a cobre o a miedo. Theo pasó por delante de habitaciones vacías con ventanas oscurecidas, y sus pasos resonaban en el suelo de baldosas. La clínica del Dr. Keller ocupaba la tercera planta de un edificio que oficialmente albergaba consultorios médicos y extraoficialmente trataba a pacientes que no podían permitirse hacer preguntas. Habitación 307, puerta entreabierta, luces tenues. Theo se detuvo fuera, escuchando el pitido constante de los monitores, el susurro mecánico del oxígeno. Alguien respirando de forma superficial, con dificultad, pero vivo. Empujó la puerta para abrirla. Rose Morgan yacía en la cama del hospital, pareciendo increíblemente pequeña bajo las sábanas blancas y el equipo médico. Tenía la cara tan hinchada que era irreconocible. Moratones morados le cubrían el pómulo izquierdo. Tenía la cabeza vendada. Un ojo estaba cerrado por el traumatismo. Tenía un gotero en el brazo. Los tubos de oxígeno le salían por debajo de la nariz. Los monitores registraban los latidos irregulares de su corazón, lo que hizo que Theo apretara la mandíbula. Esto era lo que habían provocado los puños de Samuel. Esta era la consecuencia de permitir que la ira destruyera. La doctora Keller estaba de pie junto a la cama, revisando los gráficos. Levantó la vista cuando Theo entró, con el cansancio reflejado en su rostro. Por ahora está estable. Pronóstico: fractura de cráneo, conmoción cerebral de grado 2, 4 costillas rotas, pulmón perforado, hipotermia grave. La doctora Keller enumeró las lesiones como si fueran productos de la compra. He reparado lo que he podido. El resto depende de ella. De si lucha, de si su cuerpo decide que vale la pena esforzarse por sobrevivir. Theo se acercó a la cama y estudió el rostro magullado de Rose.
Dijiste que estaba consciente. Brevemente desorientada, preguntó dónde estaba, quién le había hecho daño, si estabas a salvo. La doctora Keller hizo una pausa. Luego preguntó si Samuel iba a volver. Algo frío se instaló en el pecho de Theo, incluso inconsciente, incluso destrozada. El primer temor de Rose era el hombre que la había puesto allí. ¿Qué le dijiste? ¿Que estaba a salvo? ¿Que nadie podía alcanzarla aquí? La doctora Keller cerró la cartilla. No le mencioné. No sabía cómo explicar que un extraño estuviera orquestando su protección. Bien. Theo acercó una silla a la cama y se sentó. Cuando vuelva a despertarse, se lo explicaré. ¿Le dirá la verdad? Parte de ella. La doctora Keller lo observó durante un largo momento. ¿Se siente responsable? No era una pregunta. Theo no respondió. Habría muerto sin tu intervención, continuó el Dr. Keller. Solo con la hipotermia, otros 15 minutos, y su temperatura corporal habría bajado hasta un punto irrecuperable. Le salvaste la vida. Yo pinté el objetivo. La voz de Theo era monótona. Samuel la atacó porque, sin saberlo, me dio información. Porque la manipulé para que me fuera útil. Porque necesitaba pruebas más que su seguridad. No podía saber que él perdería los estribos. Sabía qué tipo de hombre era. Conocía su historia con ella. Sabía que los hombres como Samuel no se rinden fácilmente. Theo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Calculé el riesgo y decidí que era aceptable. Me equivoqué. Los monitores emitían un pitido constante, llenando el silencio entre ellos. Rose se movió ligeramente, de forma apenas perceptible. Abrió el ojo sin vendar, desenfocado, luchando por entender las baldosas del techo y las luces fluorescentes. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras alrededor de los tubos de oxígeno. Theo se puso de pie inmediatamente. Rose, estás a salvo. Estás en un centro médico. Su ojo siguió el movimiento de su voz y su visión se aclaró lentamente. Lo miró fijamente, con una mezcla de confusión y miedo, mezclada con algo que podría haber sido reconocimiento, aunque nunca se habían visto antes. ¿Quién? Su voz era apenas un susurro, dañada por el frío y el trauma. Me llamo Theos. Te encontré en la Ruta 47. Estabas herida. Te traje aquí. La respiración de Rose se aceleró. Los monitores respondieron y su frecuencia cardíaca aumentó. Samuel no va a venir. No puede venir. Estás protegida. Intentó incorporarse, pero no lo consiguió, y jadeó por el dolor que le provocó el movimiento. Theo le puso una mano con delicadeza en el hombro, manteniéndola quieta. No te muevas. Tienes costillas rotas y un pulmón perforado. Si te mueves, empeorarás. Las lágrimas brotaron de su ojo abierto y resbalaron por su piel magullada. Me encontró. Intenté marcharme y me encontró. Lo sé, dijo. La voz de Rose se quebró. Dijo que nadie vendría, que me congelaría, que era culpa mía por hablar demasiado. Mintió. La voz de Theo era firme, tranquilizadora. Alguien vino. Yo vine y no te congelaste. Sobreviviste. Rose lo miró fijamente, tratando de procesar la información a través del dolor, la medicación y el trauma. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? ¿Cómo lo hiciste? Porque ya estaba vigilando a Samuel, siguiendo sus errores y documentando sus crímenes. Te involucraste accidentalmente y yo no pude protegerte de las consecuencias. Theo la miró directamente a los ojos. Lo siento. La disculpa pareció sorprenderla más que cualquier otra cosa. Parpadeó y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Ni siquiera me conoces. No, pero sé lo que te hizo. Y sé que no mereces morir por ser lo suficientemente valiente como para dejar a un hombre que te hacía daño. El monitor de Rose delató su estado emocional. El ritmo cardíaco se disparó, la respiración se aceleró. La doctora Keller se dispuso a ajustar la medicación, pero Theo levantó una mano para detenerla. Rose, escúchame. Samuel Trevor se ha ido. Está respondiendo por todo lo que te hizo a ti, a otros, a las personas a las que robó. No volverá a tocarte, no volverá a acercarse a ti. Esa parte de tu vida ha terminado. No puedes prometer eso. Su voz era débil, derrotada. Los hombres como Samuel no desaparecen sin más, vuelven.
Siempre vuelven. Esta vez no. El tono de Theo transmitía absoluta certeza. Me he asegurado de ello. Rose estudió su rostro, sus rasgos afilados, sus ojos fríos que, de alguna manera, transmitían calidez cuando la miraban. La ropa cara que lo identificaba como alguien de un mundo al que ella nunca había tenido acceso. ¿Quién eres realmente? Alguien que detiene a hombres como Samuel. Eso no es una respuesta, es la única que importa ahora mismo. Theo se levantó, preparándose para marcharse. Descansa. Cúrate. Cuando estés más fuerte, te lo explicaré todo. Espera. La mano de Rose se movió débilmente, extendiéndose hacia él. No te vayas, por favor. No quiero estar sola. Theo se detuvo, mirando su cuerpo destrozado, sus ojos aterrorizados, su necesidad desesperada de algo, de alguien que la anclara en un mundo que había intentado borrarla. Volvió a sentarse. Me quedaré. El ojo bueno de Rose se cerró y el alivio inundó su rostro maltrecho. Gracias. Los monitores se estabilizaron. El doctor Keller bajó aún más las luces para darles privacidad. Theo se sentó en la silla junto a la cama de Rose, centinela silencioso en la oscuridad, observando su respiración. Ella flotaba entre la conciencia y el sueño, a veces murmurando palabras que él no podía oír. A veces lloraba suavemente sin despertarse, cada vez que su respiración se aceleraba por las pesadillas. Theo le hablaba en voz baja, dándole garantías que probablemente ella no podía procesar, pero que, sin embargo, parecían calmarla. Pasaron las horas, se acercaba el amanecer, y las ventanas pasaron de estar negras a grises. Rose se despertó por completo cuando una pálida luz se filtró a través de las persianas. Esta vez giró la cabeza con cuidado, consciente de sus lesiones, y lo encontró todavía sentado junto a su cama. «Te quedaste», susurró ella. «Dije que lo haría. La mayoría de la gente no lo dice en serio. Yo no soy como la mayoría». Rose casi sonrió, pero el movimiento le tiró del tejido dañado y en su lugar hizo una mueca de dolor. Noté que el teléfono de Theo vibró. Lo miró, leyó el mensaje y parte de la tensión abandonó sus hombros. Volvió a mirar a Rose. Samuel confesó. Todo, el robo, la agresión, todo, está detenido. Las personas a las que robó se están encargando de las consecuencias. ¿Irá a la cárcel? Con el tiempo, después de que se paguen otras deudas, Rose asimiló esa información en silencio. Entonces, ¿le hiciste daño por lo que me hizo? No. ¿Por qué no? Porque hacerle daño no te curaría. Theo se puso de pie y se arregló la camisa. La venganza es satisfactoria durante unos 60 segundos. Después te quedas con las mismas cicatrices y una nueva carga que soportar. No quería que tuvieras ninguna de las dos cosas. Rose lo miró como si estuviera hablando en otro idioma. No te entiendo. No tienes por qué hacerlo. Solo tienes que confiar en que cuando digo que estás a salvo, lo digo en serio. Lo hago. Las palabras los sorprendieron a ambos. Rose parecía tan confundida por su propia certeza como Theo al oírla. No sé por qué, pero lo hago. Theo asintió una vez, con algo que podría haber sido respeto cruzando sus rasgos. Entonces descansa, cúrate, reconstruye. Cuando estés lista para irte de aquí, me aseguraré de que tengas recursos. Un apartamento, seguridad, lo que necesites para empezar de nuevo sin miedo. ¿Por qué harías eso? Porque antes merecías protección y ahora mereces apoyo. Se dirigió hacia la puerta. Y porque te fallé una vez, no volveré a hacerlo, Theo. La voz de Rose lo detuvo en el umbral. ¿Volveré a verte? Él miró hacia atrás, recortado contra la luz del pasillo. Probablemente no. Mi mundo y el tuyo no deberían cruzarse más de lo que ya lo han hecho. Pero sabrás que te estoy observando. Sabrás si hay problemas. Alguien se encargará de ellos antes de que te afecten. Es una forma solitaria de proteger a la gente. Sí, Theo asintió en silencio. Lo es. Entonces se marchó. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejando a Rose Morgan sola con sus heridas y sus monitores, y con el extraño consuelo de saber que un hombre peligroso había decidido que merecía la pena salvarla. Rose pasó 8 días en la clínica del Dr. Keller
antes de estar lo suficientemente fuerte como para caminar sin ayuda. 8 días de cirugías y fisioterapia, y pesadillas que la despertaban, gritando por ayuda que finalmente llegó. 8 días de aprender a respirar sin dolor, a moverse sin agonía, a existir sin revisar constantemente puertas y ventanas por si Samuel regresaba. Nunca vino. La primera mañana pudo ponerse de pie sin ayuda. Rose se arrastró hasta la ventana y miró la ciudad debajo de los edificios grises, el tráfico y la gente que vivía sus vidas con la certeza casual de la seguridad. Había olvidado lo que se sentía. Había olvidado lo que significaba moverse por el mundo sin calcular salidas y rutas de escape. El doctor Keller entró con vendas nuevas. Se está recuperando más rápido de lo esperado. Las costillas especialmente, debe tener buena genética o ser muy terca. Rose se apartó de la ventana. ¿Cuándo puedo irme? Médicamente, prácticamente 3 días más. El doctor Keller dejó las vendas, con expresión seria. ¿Tiene algún lugar seguro a donde ir? El apartamento de Rose todavía estaba a su nombre, pero la idea de volver allí, a las paredes que Samuel había tocado, a los espacios que había ocupado, a los recuerdos incrustados en cada rincón, le oprimía el pecho. No lo sé. El señor SM ha organizado el alojamiento, un nuevo apartamento, completamente amueblado, con sistema de seguridad instalado. Me pidió que le diera esto cuando estuviera lista. El doctor Keller le entregó un sobre. Dentro había unas llaves, una dirección en la zona norte y una nota manuscrita en papel de alta calidad. El contrato de alquiler está a tu nombre. El alquiler está pagado por 2 años y hay seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tus pertenencias han sido trasladadas desde tu antiguo apartamento. Se ha abierto una cuenta bancaria a tu nombre con fondos suficientes para 6 meses de gastos. Úsala para recuperarte. Úsala para empezar de nuevo. No me debes nada. T.S. Rose lo leyó 2 veces, tratando de conciliar la generosidad con el hombre peligroso que había estado sentado junto a su cama durante horas. Esto es demasiado para él. Es apenas un gesto. El doctor Keller comenzó a cambiar las vendas de Rose con eficiencia y destreza. Theosmed opera en un mundo donde el dinero es influencia y el poder es moneda de cambio. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, utiliza ambos para algo que se parece sospechosamente a la bondad. Lo conoces desde hace mucho tiempo, lo suficiente como para comprender que es complicado. Peligroso, sí, criminal, sin duda. Pero hay un código oculto bajo toda esa frialdad, límites que no traspasa, personas a las que no abandona una vez que están bajo su protección. Rose hizo un gesto de dolor cuando el doctor Keller le palpó las costillas doloridas. ¿Por qué yo? ¿Por qué le importa lo que me pase? Porque resultaste herida en su guerra. Porque Samuel te convirtió en daño colateral de crímenes que no tenían nada que ver contigo. Theo no tolera las víctimas inocentes. El doctor Keller terminó de vendarla. Además, creo que le recuerdas que no todo el mundo en su mundo está irremediablemente destrozado. Que algunas personas aún merecen ser salvadas. No me siento salvada. Me siento reestructurada. Rose miró su cuerpo en proceso de curación, los moretones que pasaban de morados a amarillos, las cicatrices que permanecerían mucho tiempo después de que el dolor desapareciera. Como si alguien hubiera metido la mano en mi vida, hubiera sacado todos los pedazos rotos y los hubiera vuelto a juntar en un orden diferente. ¿Es eso mejor o peor que antes? Rose lo pensó. Antes significaba Samuel. Antes significaba miedo disfrazado de amor, control disfrazado de cuidado, violencia justificada como pasión. Antes significaba desaparecer en la definición de otra persona de quien debía ser ella. Mejor, admitió en silencio. Definitivamente mejor. Día 11. Rose fue dada de alta con recetas, instrucciones de fisioterapia y el número personal del doctor Keller por si sentía algo raro. Un coche la esperaba afuera, un sedán negro. El conductor, vestido con traje, se presentó como James y no dijo nada más. La llevó a la dirección del lado norte, la ayudó a llevar las pocas pertenencias que había acumulado durante la recuperación y le entregó las llaves.
El señor Smith quería que le dijera que el sistema de seguridad está activo. Hay un botón de pánico en cada habitación. Este lugar se sentía limpio, intacto, como una posibilidad hecha realidad. Gracias, le dijo a James. Él asintió y se marchó sin ceremonias. Rose recorrió el apartamento lentamente, catalogando los detalles. Sus pinturas, las que creía perdidas, colgaban de las paredes, enmarcadas profesionalmente, y sus materiales de arte estaban ordenados en el segundo dormitorio, que había sido convertido en un estudio con una luz norte perfecta. Sus libros estaban en estanterías que antes no tenía. Su vida reconstruida por alguien que había prestado atención a lo que importaba. Encontró el teléfono que James había mencionado, con un número programado. Lo miró fijamente durante un largo rato antes de marcar. Sonó una vez. Rose. La voz de Theo, inmediatamente reconocible. Has trasladado mis cuadros. Eres artista. Necesitas tu trabajo. Los has enmarcado. Estos marcos cuestan más de lo que yo gané en 6 meses. El arte debe presentarse adecuadamente. Una pausa. ¿Te estás instalando? Rose miró a su alrededor, a su nuevo apartamento, a su nueva vida. Sentía gratitud y confusión luchando en su interior. ¿Por qué haces esto? El apartamento, el dinero, la protección. No me debes nada. Yo te lo debo todo. La voz de Theo era tranquila. Casi mueres porque te utilicé sin permiso. Porque necesitaba lo que sabías más de lo que protegía lo que eras. Esa deuda no desaparece porque haya firmado un cheque. Así que esto es culpa. Esto es responsabilidad. Rose se sentó en el sofá desconocido de su apartamento desconocido. ¿Qué le pasó a Samuel?, confesó. Devolvió lo que robó. Actualmente está pagando el resto de su deuda de formas que no te conciernen. ¿Está vivo por ahora? Que siga así depende de las decisiones que tomen en el futuro. Bien. Rose se sorprendió a sí misma con el veneno en su voz. Luego, más suave. ¿Me visitarás? ¿Verás cómo estoy? No. La palabra cayó como una puerta que se cierra. Rose sintió que algo se rompía en su pecho. No era un desengaño amoroso, sino decepción. ¿Por qué no? Porque mi presencia en tu vida es peligrosa. Porque las personas que me conocen se convierten en objetivos de quienes me odian. Porque mereces seguridad más que mi compañía. Theo exhaló lentamente. Estás reconstruyendo, Rose. Construyendo algo nuevo a partir de los pedazos que Samuel intentó destruir. No dejes que me convierta en otro hombre complicado que dicta tu mundo. No te pareces en nada a él. Soy exactamente como él, solo que lo oculto mejor. Una larga pausa. Cuídate, Rose Morgan. Crea arte. Construye una vida. Olvida la noche en la que casi mueres y al hombre que no pudo salvarte a tiempo. Theo. La línea se cortó. Rose se quedó sentada con el teléfono en la mano, con lágrimas corriendo por su rostro en proceso de curación. No por tristeza, sino por el extraño dolor de ser protegida por alguien que se negaba a quedarse. Alguien que le había salvado la vida y luego había desaparecido porque creía que su presencia dañaría lo que había luchado por preservar. Ella lo entendía, incluso lo odiaba un poco. Pero también sabía que Theo Metz tenía razón. Su nueva vida no podía incluir al hombre que había orquestado su comienzo. Eso sería cambiar una relación complicada por otra. Cambiar el control de Samuel por la protección de Theo, perdiéndose de nuevo en la definición de seguridad de otra persona. Rose se levantó, se secó los ojos y se dirigió al estudio. Su caballete la esperaba, con un lienzo limpio y pintura fresca. Cogió un pincel y comenzó a crear algo nuevo. 4 meses de fisioterapia le enseñaron a Rose que la curación no era lineal. Algunos días se despertaba sin dolor, con el cuerpo moviéndose con suavidad y las cicatrices apenas perceptibles. Otros días, cada respiración le dolía. Cada movimiento le recordaba la noche en que los puños de Samuel reescribieron su comprensión de la vulnerabilidad. El terapeuta dijo que eso era normal. El trauma permanecía en el cuerpo mucho tiempo después de que las heridas se cerraran. Rose aprendió a vivir con ambas versiones de sí misma. Pintaba durante los días difíciles. Colores vivos, pinceladas agresivas, lienzos que gritaban lo que ella no podía decir en voz alta.
El estudio se convirtió en su santuario, el lugar donde la rabia, el dolor y el alivio podían coexistir sin disculpas. La Galería Copper llamó 6 semanas después de su alta, su antigua jefa, María, con voz cuidadosa y amable. Rose, cariño, me he enterado de todo. ¿Estás bien? Rose casi se echó a reír. Que si estaba bien, estaba viva, lo cual era más de lo que Samuel pretendía. Me las arreglo. Escucha, tengo un coleccionista que pregunta por tu serie de mariposas, las pinturas de metamorfosis. Quieren encargarte una nueva obra, 12 piezas, control creativo total, un presupuesto que te mantendrá cómoda durante un año. ¿Te interesa? Rose miró el lienzo. Había estado trabajando en una mujer que emergía de la oscuridad, alas que se formaban a partir de heridas. Sí, me interesa. El encargo le dio un propósito más allá de la supervivencia. Trabajaba 12 horas al día, perdiéndose en la pintura y las posibilidades, creando arte que documentaba la transformación sin romantizar el trauma. Cada pieza decía la verdad, que el cambio era violento, que el crecimiento requería destrucción, que convertirse en alguien nuevo significaba llorar por quien solía ser. Al coleccionista le encantaron, pagó el triple de su precio de venta y pidió 20 más. Rose Morgan, contra todo pronóstico, alcanzó el éxito. Los ataques de pánico comenzaron a los 3 meses, repentinos, devastadores, provocados por nada y por todo. La voz de un hombre que gritaba enfadado, pasos detrás de ella, el ruido de los motores de los camiones. Su terapeuta le dijo que eso también era normal. Le dijo que la hipervigilancia era su sistema nervioso tratando de prevenir daños futuros, catastrofizando la seguridad presente. Rose aprendió técnicas de respiración, ejercicios de conexión con la tierra. El número de teléfono que James le había dado, que conectaba con un equipo de seguridad que la convencía de bajar de los precipicios que solo ella podía ver. Nunca llamó a Theo. La tentación estaba ahí, especialmente a las 3:24, cuando las pesadillas la despertaban y el silencio la ahogaba. Pero él había sido claro. Su presencia era un peligro disfrazado de protección, y Rose ya no estaba dispuesta a dejar que los hombres, ni siquiera los bien intencionados, definieran los límites de su mundo. En su lugar, se salvó a sí misma. Un ataque de pánico tras otro, una pesadilla superada, un día en el que decidió seguir respirando cuando respirar parecía imposible. El nombre de Samuel Trevor apareció en las noticias 4 meses después de aquella noche. Rose lo vio mientras se desplazaba por su teléfono. Un hombre de la zona muere bajo custodia tras confesar múltiples delitos. Leyó el artículo 2 veces, sin sentir nada, luego todo, y luego nada de nuevo. Samuel estaba muerto, no por culpa de Theo, sino por las consecuencias de las que había estado huyendo durante años. El artículo mencionaba robos, agresiones y conexiones con el crimen organizado. Mencionaba a una mujer a la que casi mata. No mencionaba su nombre. Sospechaba que era por la influencia de Theo, que protegía su privacidad incluso en los documentos de la muerte. Rose cerró el teléfono y volvió a su pintura. Esa noche soñó con nieve y silencio y con el momento en que se había rendido, creyendo que nadie vendría. Se despertó jadeando, comprobó las cerraduras y confirmó que los sistemas de seguridad estaban en verde. Luego llamó a su terapeuta y habló hasta el amanecer. La inauguración de la galería tuvo lugar un martes de primavera. Rose se situó entre sus pinturas, 24 piezas que documentaban la transformación de víctima a superviviente a algo más allá de las simples categorías. Los críticos lo calificaron de visceral, inquebrantable, un testimonio de la resistencia femenina. Rose lo llamó exorcismo. María la encontró escondida en un rincón, abrumada por la atención. ¿Estás bien? Pregúntamelo mañana. Justo. María le apretó el hombro. Hay alguien aquí que pregunta por ti. Dice que es un amigo, pero no ha querido dar su nombre. El corazón de Rose dio un salto. Escudriñó entre la multitud, buscando rasgos afilados y ojos fríos que a veces albergaban calidez. Pero el hombre que se acercaba no era Theo. Era más joven, vestía de manera informal y llevaba un pequeño paquete. Rose Morgan, sí,
Un envío para ti de alguien que no ha podido asistir, pero que quería que tuvieras esto. Le entregó el paquete y desapareció entre la multitud antes de que ella pudiera hacerle preguntas. Rose lo abrió con cuidado. Dentro había una pequeña tarjeta y una fotografía. La fotografía la mostraba inconsciente en la carretera helada. Nevaba y la oscuridad se cerraba sobre ella. Pero en la esquina del encuadre, apenas visible, se acercaba una figura. Theo capturado en pleno movimiento, caminando hacia ella a través de la noche. La tarjeta decía: sobreviviste porque eres más fuerte que el frío, la violencia y los hombres que pensaban que podían quebrarte. Yo solo estaba allí para presenciarlo, orgulloso de lo que has construido. Tss. Rose miró fijamente la fotografía, la prueba visual de que alguien había venido, de que no la habían abandonado para que muriera sola, de que la consecuencia había llegado justo cuando era necesario. Guardó la foto en su bolso y volvió a la inauguración de su galería, al arte que había creado a partir de las cenizas, a la vida que había construido a partir de los pedazos rotos, al futuro que Samuel nunca imaginó que ella sobreviviría para ver. Esa noche, sola en su apartamento, Rose colgó la fotografía sobre su caballete, no como recordatorio del trauma, sino como prueba de la verdad, que la peor noche de su vida también había sido el comienzo de convertirse en alguien nuevo, que la supervivencia no era pasiva, era una elección que se repetía a diario, seguir existiendo a pesar de todas las razones para rendirse. Cogió su pincel y comenzó un nuevo cuadro. Una mujer caminando por la nieve hacia una luz que aún no podía ver, confiando en que existía en algún lugar más adelante. Rose Morgan pintando su propio rescate. Rose Morgan, finalmente libre. Fuera de su ventana, la ciudad avanzaba a través de la oscuridad hacia el amanecer, indiferente al sufrimiento individual, ciega a las victorias privadas. Pero en ese pequeño apartamento, en el lado norte, protegida por sistemas que no entendía del todo y financiada por un hombre al que nunca volvería a ver, Rose Morgan creó un arte que gritaba una verdad que Samuel Trevor había intentado silenciar. Algunas personas piensan que el pasado permanece enterrado. Otras aprenden que camina silenciosamente detrás de ellas. Y unos pocos, los supervivientes, los luchadores, los que se niegan a desaparecer, aprenden a caminar más rápido. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje impactante, solo tienes que pulsar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando leer tus opiniones y conectar contigo en los comentarios.